Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles una vez más. Feliz sábado para todos. En este día vamos a tener un estudio muy interesante, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro, por favor. Padre bueno, te damos gracias porque en esta hora podemos abrir la palabra de Dios con la seguridad de que tu presencia está con nosotros y de que nos enseñarás, nos edificarás y nos capacitarás para estar listos para los eventos que vienen y también para reencontrarnos contigo. Bendice en este día a mis hermanos que están participando con nosotros en este estudio. Te pido de manera especial que tu mano de restauración y sanidad vaya hacia nuestros hermanos que padecen enfermedad y también que tu paz y tu esperanza de la salvación alcance los corazones de los enlutados. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que el Espíritu Santo tome el control de este estudio y que también de nuestras vidas, que podamos ser capacitados y entrenados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, en este día vamos a estudiar un tema interesante. Este movimiento del que estamos hablando desde el sábado pasado, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está recibiendo muchos ataques. Y una de las cosas por las que más nos está atacando el mundo religioso es porque plantean que salimos de un fracaso profético, de un chasco, y realmente no entienden cómo se produjo este proceso, y no entienden que fue también un plan de Dios. Por eso en este día nuestro mensaje de hoy se titula El mensaje de los 7 truenos. Y es un tema interesante que encontramos aquí en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. El capítulo 10 de Apocalipsis es podemos decir, el corazón del libro de Apocalipsis. No solo porque está en el centro del libro, sino porque revela las verdades más maravillosas, espirituales y eternas acerca de el propósito de Dios con este movimiento que ha levantado para predicar un mensaje poderoso en el tiempo del fin. Les invito a buscar allí en el libro de Apocalipsis capítulo 10 y vamos a comenzar. Dice el versículo 1 del capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Este ángel o mensajero que Juan ve ahora en el capítulo 10, no es otro mensajero que Jesucristo. Queremos repetir nuevamente lo que ya hemos estado enseñando en estudios anteriores. Si yo, al servir de mensajero hoy, por la gracia de Dios, no dejo de ser carpintero o tecnólogo de maquinado o todo lo que he estudiado, ¿por qué Dios tiene que dejar de ser Dios cuando viene como mensajero? De hecho, la palabra de Dios es el mensaje de Dios para nosotros. Así que Dios no tiene por qué perder su característica o su persona de Dios, su deidad, cuando viene a comunicarse a nosotros, sus hijos. Así que, ¿por qué decimos que este ángel es Jesús? Mira, cada vez que se le pone en la Biblia algún apellido, algún adjetivo a ese ángel que ven los profetas, pues nos damos cuenta de que no es un ángel cualquiera, de que es Jesús. Además, las evidencias que nos da el capítulo 10 no dejan lugar a dudas para que entendamos que este ángel precisamente es Dios. En primer lugar, dice que este ángel es un ángel fuerte, un ángel poderoso. Es distinto a los demás. Número 2, viene envuelto en una nube. Así también veremos aparecer a Jesucristo en la segunda venida. Y dice que sobre su cabeza está el arco y el arco iris, es decir, la señal del pacto. Cada vez que veas sobre un ángel la señal del pacto, ese es el Dios de pacto, ese es Jesucristo. Además, da características de otras descripciones que se hacen de Jesús y del Padre a través de toda la Biblia, porque nos dice que este ángel
Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Si vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, nos damos cuenta que esa es la manera en que Juan describe a Jesucristo cuando se encuentra con él para darle toda esta revelación. Pero si vamos al capítulo 10 de Daniel, también encontramos que Daniel da estas mismas características cuando se encuentra con Dios. Ezequiel da esas características. E Isaías en el capítulo 6, cuando ve el trono de Dios, también muestra estas mismas características. No cabe duda de que este ángel fuerte que desciende ahora es Jesucristo. Ahora bien, dice el versículo 2, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora hay algo interesante. En el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 4, Dios ordenó a Daniel que sellase el libro porque era para el tiempo del fin. Este libro que a Daniel le costaba tanto trabajo entender, pues ahora Dios dice, séllalo hasta el tiempo del fin porque se dará conocimiento, se aumentará el conocimiento, es decir, la ciencia, y entonces se podrá entender las maravillas, las maravillosas profecías que en él están. Y de eso vamos a ver. Hoy vamos a estudiar acerca de cuán importante es el libro de Daniel, incluso el de Apocalipsis, que ayuda a revelarlo, acerca de las profecías tan tremendas que contienen en ellos. Y ahora pues este librito aparece abierto como se prometió en Daniel 4, ahora en la mano del ángel, en manos de Jesús, quien abre al conocimiento toda esa maravilla para que el pueblo del tiempo del fin esté capacitado para predicar luz y verdad a los que están en medio de la confusión. Ahora bien, hay otro detalle importante. Dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es decir, si vamos a Apocalipsis 17:5, nos damos cuenta que el mar simboliza muchedumbres, pueblos, naciones. Así que si eso es lo que simboliza el mar, pues la tierra simbolizaría los lugares desiertos y desocupados de la tierra. Este ángel, al poner un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, nos está indicando su autoridad universal. No hay un rincón de este mundo que pertenezca al enemigo. Todo está bajo el control, el poder y la sabiduría, la gracia y la misericordia de Jesucristo. Porque él mismo lo dijo en Mateo 28. Todo el poder se me ha dado tanto en el cielo como en la tierra. Así que mis hermanos, este ángel poderoso que tiene dominio universal es precisamente el que está abriendo el libro para que el pueblo de hoy, del tiempo del fin, pueda tener la sabiduría necesaria para poder entender las grandes verdades y poder predicarlas para este tiempo tan importante y crucial. Ahora, hay algo importante, mis hermanos. Y clamó a gran voz. Vamos a ver este detalle interesante. Miren lo que dice este versículo 3. Hay algunos detalles que tenemos que analizar aquí. Dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. En primer lugar, dice que clamó a gran voz. Cuando usted habla alto, cuando usted quiere que muchos lo escuchen, pues usted toma esta medida. Usted habla ¿cómo? En voz alta. Así que este ángel quería que se escuchase en todos los rincones el mensaje que quería dar. En segundo lugar, dice que ruge como león, voz de autoridad, voz de rey. El león es el rey de los animales, simboliza realeza, pues ahora con voz de autoridad real, él emite esta voz. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Usted puede estar de acuerdo conmigo con esta afirmación que voy a decirle. Los truenos no hablan. Dios habla perfectamente como trueno. Por eso es que son 7. Es la voz de Dios lo que Juan escucha con el poder de 7 truenos. Y hay un mensaje poderoso, dicho a viva voz, en voz alta, con el propósito de que todos lo escuchen. Y ahora, con voz de autoridad, con voz real,
se pronuncia este mensaje. Y el versículo 4 me dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Es decir, esa fue la orden que se le dio desde el capítulo 1, que tenía que escribir todo lo que viera, todo lo que oyera en este libro. Pero cuando Juan va a cumplir esa misión, dice, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Yo te pregunto, ¿acaso no es un chasco? ¿Acaso no está preanunciado allí un chasco? Cuando vemos con cuánto énfasis el versículo 3 nos dice que Dios alzó su voz, que habló con voz real, con autoridad de rey, que se oyó potente como verdaderos truenos. Y ahora cuando se escucha el mensaje y se puede entender, le dice ahora, no reveles esta parte, séllalo. En medio incluso de un libro que precisamente es la gran revelación porque el tiempo está cerca. ¿Por qué dejar algo sellado aún? Había un propósito de Dios en que parte de este mensaje no se comprendiera. Y vamos a seguir más adelante para poder entender de qué se trata. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Yo quiero mostrarte este ángel que también se le apareció a Daniel, porque Jesús se le apareció a Daniel también para explicarle. Y quiero invitarte allí al libro de Daniel, Daniel capítulo 12 y versículo 7. Vamos a buscar Daniel 12, 7, donde dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Aquí también estaba sobre las aguas, ¿verdad? El cual alzó su diestra y su siniestra. Es decir, este ángel que ve Daniel con autoridad, levanta las 2 manos al cielo y miren lo que hacen. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Es decir, que el ángel le dice que habrá tiempos que debían cumplirse. Es decir, la palabra tiempo, en proféticamente hablando, significa profecías. Y ahora, precisamente, ese mismo ángel es el que se le aparece a Juan. Y dice allí en el versículo 5 al 6, y el ángel que vi en pie sobre el mar, y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Levantó una sola mano, su diestra, porque en la otra mano llevaba el librito abierto. ¿Recuerdas? Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Allí realmente no está diciendo que se acabó el tiempo del fin, porque hay otros detalles que nos va a seguir más adelante diciendo y otras órdenes que debemos realizar. Se refiere precisamente a esto que te estaba hablando. Tiempos, hablando proféticamente, se refiere a profecías bíblicas, profecías de Dios. Y lo podemos comprobar aquí en el libro Primera de Crónicas, capítulo 12, y en el versículo 32, donde dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Estos hijos de Isaacar eran profetas, entendían de profecía. Y dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, los profetas son los que revelan la voluntad de Dios al pueblo. Por eso es que sabían lo que Israel debía hacer. Por eso es que hoy también los profetas, en el tiempo del fin, tienen un papel importante, porque el profeta sabe lo que el pueblo tiene que hacer. Por eso es que debemos estar atentos, como dice Pedro en su carta,
que ninguna profecía fue traída por voluntad humana y que tenemos la profecía más segura, que brilla como una antorcha y a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el profeta sabe bien lo que Israel debe hacer y dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¡Qué felicidad! ¡Qué seguridad para el pueblo de Israel cuando los profetas hijos de Isaacar profetizaban y ellos obedecían lo que el profeta decía! ¿Verdad? ¿Qué dijo Josafat en Crónica, capítulo 20, de segunda de Crónica? Oye Israel, creed a Dios vuestro Dios, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Pues en ese tiempo en el que Israel escuchaba a los hijos de Israel, a los hijos de Isaacar, a los profetas, cuando Israel los escuchaba, pues le iba bien porque hacían lo que Israel debía hacer y obedecían ellos a estos profetas. Así que ha quedado claro con ese texto de que lo que está hablando aquí es de las profecías. El ángel está diciendo de una manera distinta. ¿Recuerdas que en el capítulo 12:7 de Daniel, cuando el ángel habla de los tiempos que debían pasar y la persecución del pueblo que debía sufrir, dijo, hasta que se consuma, hasta que se cumpla lo que está profetizado? Y ahora aquí, en el tiempo del fin, cuando ya todo ese periodo que anunció Daniel 12:7 se cumplió, ahora el ángel está diciendo, ya no hay más profecías de tiempo. Esta fue la última profecía de tiempo que se debía cumplir para cuando esto se cumpla, se levante un pueblo predicando una verdad, verdad presente para el tiempo del fin. Ahora bien, hay algo interesante. Aunque ya no va a haber más profecías de tiempo, ahora el ángel les revela algo maravilloso a Juan. Y yo quiero que abras bien los oídos ahora, porque hay mucha gente que ha entendido que no se puede saber el día de la venida de Dios, pero el ángel lo revela aquí. Vamos a verlo. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, podemos saber el día de la venida de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay una evidencia tremenda para que usted y yo entendamos cuándo va a llegar el día de la segunda venida. ¿Cuándo va a ser? Cuando comience a tocar la trompeta el séptimo ángel. Ahora, lo que tú y yo tendríamos que descifrar, ¿cuándo es que el ángel va a tocar la séptima trompeta? Ahora, vamos a entender algo muy interesante, porque esto nos va a sacar de una duda. Por mucho tiempo hemos estado los grupos religiosos discutiendo acerca de un texto. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Muchos grupos religiosos se afirman que este día es el domingo, que se refiere al domingo porque la mayoría de la cristiandad le llama al domingo el día del Señor. Si se fuera a tratar este texto, si este texto estuviera tratando acerca del día de la semana, entonces no sería el domingo, sería el sábado, porque Marcos 2, 27 y 28 dice que Jesucristo es el Señor del sábado, no del domingo. ¿No está claro eso? Pero lo tremendo es que ese texto no está hablando del día semanal, sino del día de la venida de Jesucristo. Noten algo interesante. ¿Has escuchado alguna trompeta cada vez que llega un sábado? ¿Has escuchado alguna trompeta cada vez que llega un domingo? No. Sin embargo, cuando Juan es llevado en visión a este día final, al día de la venida, dice que las señales que escuchó, ¿qué cosa? Una gran voz como de trompeta. Y precisamente ese detalle es de lo que le está hablando el ángel a Juan aquí. Cuando comience a sonar, a tocar la trompeta. Vamos a leer el texto nuevamente. Sino que en los días de la voz, ¿ve? Es una trompeta como voz. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció
a sus siervos los profetas. Vamos a ver otro detalle para demostrarte que precisamente de eso es de lo que se trata, del día de la segunda venida de Jesús. Vamos a buscar un momentico allí en Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Vamos a ver cómo lo relata. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, cuando Jesucristo venga a poner fin al sufrimiento, a la muerte y a trasladar a su pueblo al cielo por 1000 años, dice que su voz va a ser como un sonido de trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora bien, de eso es precisamente lo que me está hablando aquí el versículo 7 del capítulo 10. Ahí le está diciendo al profeta en el momento exacto en que Jesucristo va a venir. Ahora, si preguntáramos qué día es ese, yo no pudiera decírtelo, o tú quizás no lo puedes decir ahora mismo. Pero hay una manera en que nosotros podemos descubrir en las Escrituras hasta el día de la venida. Usted dirá, espérese, eso es un secreto de Dios. Eso nosotros no podemos entenderlo. Mire, le voy a buscar un texto bíblico también que aparece en Primera de Corintios capítulo 4, y mire lo que dice Pablo acerca de los siervos de Dios. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, que los siervos de Cristo son administradores aún de ¿qué? De los misterios de Dios. Ahora bien, hay una característica que deben cumplir estos siervos. Dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. No hay infiel, ni inconstante, ni indocto que pueda entender los secretos de Dios. Solo los administradores, los administradores, los mayordomos de los secretos de Dios. Eso es un área también de la mayordomía que no se le da mucha popularidad, no se relaciona mucho, pero también hay un área de la mayordomía que es administrar los secretos de Dios. Y dice allí, vamos a leer nuevamente el versículo 7 para completar la idea. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, la venida de Dios se realizará. El fin de toda la batalla contra el pecado terminará. Y continúa diciendo, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, que está anunciado a los profetas hasta el día de la venida. Ahora, ¿dónde es que se habla de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús? Bueno, pues sigue diciendo el texto. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Es interesante. ¿Cuál es el librito que dijimos que está abierto? El libro que fue sellado para el tiempo del fin, el libro de Daniel. Así que en el libro de Daniel, Dios les reveló al profeta el día de su venida. Por eso es que ahora le dice a Juan, ve y cómete el librito. ¿Por qué no podemos entender cuán cerca estamos de la venida tú y yo? Porque no hemos estudiado con diligencia y profundidad lo que Dios reveló a este profeta y a otros profetas, porque dice a los profetas. Pero acto seguido lo manda a ir a tomar el librito desellado de la mano del ángel. Está en el mismo contexto, mis hermanos. El ángel le está diciendo que la segunda venida se va a producir cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta. Y ahora nos dice que para poder entender este misterio, este secreto, pues debemos ir y tomar el librito que está ya desellado, que está abierto en la mano del ángel. ¿Te das cuenta ahora cuánto debemos estudiar todavía?
Ahora dice que el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Mis hermanos queridos, ¿esto acaso no está anunciando nuevamente y confirmando un chasco? ¿No es acaso verdaderamente un chasco que algo que en tus labios es muy sabroso, que en tu paladar es dulce como la miel, te pueda amargar? Es un evento que Dios quería ocultar en medio de toda esta historia. Realmente, todavía hoy, cuando tú estudias el libro de Daniel y lo estudias y lo predicas y lo enseñas, tú puedes sentir el dulce que produce en tus labios el estudio de estas profecías. De hecho, cuando yo estudio profecías con las personas, mi esposa me dice, hasta tu voz te cambia. Distinto a cuando hablas de otros temas de la Biblia, porque realmente produce gozo, produce dulzor, produce felicidad, poder descifrar, poder entender las profecías bíblicas para el tiempo del fin. Ahora dice que había un detalle que había quedado sellado y que esto además iba a producir amargura. Mis hermanos, cuando vemos que Guillermo Miller en 1843 comienza a predicar acerca de estos eventos que le fueron revelados por Dios cuando el librito fue desellado ante sus ojos, él empezó a predicar este mensaje y la gente lo recibió con una dulzura, con una felicidad que provocó el revivamiento más grande de la historia del tiempo del fin. Fue un revivamiento mundial el que se provocó a través de estos mensajes. Por eso precisamente fue tanta la amargura que sintieron ellos cuando no se produjo el evento que ellos esperaban. Porque aunque la cuenta, los cálculos, todo estaba exacto, en lo que ellos se confunden es en el evento. Y fíjense si es una cosa planificada por Dios, que precisamente el maestro, el predicador Guillermo Miller, habla acerca de la segunda venida porque precisamente está en el contexto. El ángel le está hablando a Juan acerca precisamente del día de la venida. Y ahora cuando llega a este texto, pues que todos luego ya pudimos entender y lo estamos predicando hoy, que se trataba del comienzo del juicio y no de la segunda venida. Por eso trae este chasco grande, porque ya el pueblo de Dios a nivel mundial esperaba ver el rostro de su Salvador venir en gloria y majestad a buscarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces el juicio investigador en medio del contexto de la segunda venida? Pues es muy importante. Y sí tenía que ver y está en ese mismo contexto. ¿Por qué? Porque es el último paso que debe dar Jesucristo antes de buscar a su pueblo. Cuando comienza el juicio investigador, comienza realmente la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque allí Jesús, en el juicio investigador, está garantizando que tú y yo, los que hemos abrazado la fe, los que hemos sido cubiertos con su sangre, podemos asegurar nuestro pasaje, nuestra entrada en el cielo. Porque Jesús nos cubre con su sangre en el juicio y nos declara justos y aptos para entrar al cielo cuando Él venga a recoger a su pueblo. Es decir, es importante que se celebre primeramente este juicio para que el enemigo cargue con los pecados de aquellos que han sido redimidos por la sangre y nosotros quedemos limpios completamente y aptos para poder irnos al cielo. Es decir, que el juicio investigador es un paso previo a la segunda venida. Ahora, hay un detalle más que me muestra cómo es un evento de Dios y no un error de presunción humana, lo que ocurrió en el 1844. Porque dice el versículo que sigue, bueno, en el 10 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y se cumplió lo que se le había anunciado, la advertencia que se le había dado, que era dulce en su boca, pero le amargó su vientre. Estaban bien amargados el pueblo de Dios cuando vio que no se produjo lo que ellos esperaban. Pero para que veas que no es presunción humana,
de esos pioneros del gran movimiento de 1844, sino que era un plan de Dios. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Pero qué debían profetizar? Mire, si hubiera sido por presunción humana, Dios hubiese desechado a ese movimiento, a ese pueblo, y hubiese colocado a otro movimiento, a otro pueblo, para que terminase de predicar una verdad sin confusiones, ¿cierto o no? Pero era precisamente de ese mismo pueblo que fue chasqueado por causa de el no cumplimiento de las expectativas humanas que ellos tenían acerca del evento. Es el mismo pueblo, es decir, el remanente de todo ese movimiento, que es de donde sale la iglesia adventista, que fueron los que investigaron, los que oraron en medio de su dolor y de su amargura para encontrar la verdad. Y es a ese mismo pueblo a quien Dios le da la orden ahora: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero que profetice ¿qué cosa? Si ya no va a haber más profecías. Bueno, pues que profetice lo mismo que se profetizó en 1844, pero ahora sin la confusión. Porque ahora sí, después del chasco, Dios les reveló a ellos que lo que fue sellado era el evento en sí. Y ahora, después que este pueblo ya se les reveló cuál era el evento, pues ahora debía continuar profetizando acerca de la venida de Jesús. Por eso es que en el 1844, y vamos a decir, en el 1863, cuando ya surge de todo este grande movimiento en la iglesia adventista del séptimo día, uno de los mensajes centrales de este movimiento profético es acerca de la segunda venida de Jesús. Nosotros debemos estudiar todo acerca de esto y anunciarlo al mundo. También, si vamos allí, Apocalipsis 14, como estudiamos el sábado pasado, esta iglesia debía anunciar que la hora del juicio había llegado. También que se debía adorar a Dios porque era el creador, y de esta manera destruir la confusión al predicar, recuerdan el sábado pasado, el mensaje del evangelio eterno, que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo que Dios le está dando a los rebeldes pecadores si se arrepienten y creen en el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, mis hermanos, a partir de estos rápidos eventos que te he estado narrando del capítulo 10, hemos visto que el gran chasco, como se conoce, no fue un evento producto de la presunción humana, sino que fue algo planificado por Dios. Porque si al mundo quizás se le hubiese anunciado que iba a comenzar el juicio, nadie hubiese hecho una preparación tan grande como la que hizo este movimiento. Y cuando ellos se prepararon, verdaderamente estaban aptos para entonces comenzar un ministerio profético para el tiempo del fin, como se anuncia en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Ahora, este pueblo que se había preparado en el Espíritu y había tenido la revelación necesaria a través del libro de Daniel, ahora estaba listo, ahora estaba preparado para anunciar las grandes verdades, para que el mundo salga de la confusión y venga y conforme el pueblo de Dios que espera muy pronto la venida de su Salvador para irnos de este mundo lleno de angustia, dolor, enfermedades y esclavitud del pecado. Dios te bendiga en este sábado. Que Dios sea propicio a ti y a los tuyos. Vamos a tener una oración. Padre bueno, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, porque tienes todo planificado, porque tienes tanta luz a través de tus escrituras que nos capacitan a nosotros para entender verdaderamente cuál es tu propósito y cuál es tu plan para el tiempo del fin. Te damos gracias porque no eres un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Un Dios que da luz a aquellos que te buscan con corazón humilde para poder encontrar las grandes verdades para este tiempo. Bendice a tu pueblo, ayúdales a despertar, a levantarse y que podamos cumplir el propósito por el que nos has levantado. Queremos verte, Padre, venir en las nubes de los cielos a buscarnos. Permite que podamos encontrar en las profecías toda la información necesaria para saber a la altura del camino que vamos
y también la preparación que debemos hacer. Bendice a mis hermanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy no hemos terminado. Tenemos una segunda parte a las 5:30 y quiero anunciarte que debes estar con nosotros porque vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Te interesaría saber cuándo se va a producir este maravilloso evento? Te esperamos a las 5:30. Dios te bendiga.